Hola familia, estamos haciendo un pequeño video de pruebas para saber cuáles son las metodologías más importantes para que un latino pueda aprender a hablar inglés de manera efectiva. Quizás has probado uno que otro método y te has dado cuenta que no es lo suficientemente funcional para ti. Entonces, ¿cómo saber cuál es el que más se adapta a ti y cuál es el que las personas a nivel mundial están utilizando para llegar a ser efectivos en el idioma inglés? Pues bien, comencemos desde mi punto de vista particular. Yo comencé a aprender inglés con un método muy tradicional, un método en donde se me enseñaron las palabras, traduciéndolas del inglés al español y memorizando grandes listas de palabras. Luego nos explicaban las gramáticas y hacíamos combinaciones gramaticales juntando las palabras que habíamos aprendido en el vocabulario con la nueva gramática. Así nos enseñaban, por ejemplo, palabras que eran adjetivos como tired, sick, angry y otras más, y luego nos enseñaban el verbo to be y aprendíamos a combinar estas palabras con la gramática del verbo to be. Y ya sabíamos decir cosas como estoy cansado en inglés, I am tired, o ella está enferma, she is sick, mi madre está enojada, my mother is angry. Aprendíamos a hacer preguntas con el mismo verbo to be. Dad, where is mom? Papá, ¿dónde está mamá? Okay. She is in the kitchen. Ella está en la cocina. O sea, que aprendíamos una serie de palabras sueltas de vocabularios y luego las combinábamos con la gramática que estuviéramos aprendiendo en la lección donde estuviéramos. De igual manera, aprendimos los verbos básicos y luego de aprender conjugaciones en presente simple, nos enseñaron a utilizar los auxiliares do y does. Así que si yo aprendía el verbo trabajar, for example, aprendía mi conjugación, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, ella trabaja, nosotros trabajamos, ellos trabajan, but in English, I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Luego nos enseñaban a hacer preguntas con estos auxiliares. Luego nos enseñaban a hacer preguntas con los auxiliares do y does y el mismo verbo que habíamos aprendido. Por ejemplo, do you work? Does she work? Y a responder estas preguntas con el mismo auxiliar. Oh, yes, she does. No, she doesn't. Do you have money? Yes, I do. No, I don't. Y nosotros entendíamos que estábamos avanzando en el inglés y es cierto, estuvimos avanzando. Sin embargo, llegamos a un punto donde ya teníamos que desarrollar el idioma y se daban varias situaciones. La mayoría de nosotros, aunque avanzáramos aprendiendo con este sistema, no podíamos entender al hablante nativo cuando se dirigía a nosotros. De hecho, no podíamos entender una canción, que es bastante normal, no podíamos entender una película, no podíamos entender un video y era bastante frustrante. La situación era sumamente frustrante porque nosotros habíamos aprendido con un método de traducción solamente. Entonces, ¿qué teníamos que hacer para mejorar nuestro inglés? Una vez un compañero de trabajo me recomendó, o sea, él me preguntó que cuál era mi principal debilidad aprendiendo el idioma y yo le dije de una vez el listening. Tengo problemas serios para entender al nativo cuando me habla en inglés. No sé si será por velocidad o no sé qué es lo que sucede, pero no entiendo. Y él me recomendó hacer algunas cosas. Lo básico, lo normal, lo que siempre te recomiendan. Comienza a ver televisión en inglés, que comenzara a ver series, que si a mí me gustaba algún deporte, que comenzara, que cambiara de ver el béisbol o el básquetbol del español, mejor que lo viera con las transmisiones en inglés. Pero estábamos en una época donde el internet estaba en pañales y teníamos que consumir lo que nos diera la televisión local, o sea que era sumamente difícil. Sin embargo, yo en mi caso particular comencé a buscar estrategia. Tuvimos televisión por cable en la casa y comencé a ver los juegos transmitidos por algunas cadenas como ESPN y otras.
Y algo que me llamó mucho la atención era que yo veía wrestling, yo era fanático de la lucha. Y comencé a ver las luchas en inglés. Comencé a consumir ese material directo en inglés. Y esto me ayudó enormemente a mejorar mi oído. O sea, que yo pude comenzar a entender muchas cosas, pero había otra situación. Yo entendía muchas cosas en base al material que consumía. Por ejemplo, yo te podía entender una promo que hiciera un luchador cuando iba a enfrentar a otro. Yo podía entender un juego de béisbol desde que se lanzaba la primera bola hasta que el juego se acabara, puesto que yo manejaba la terminología, el palabreo de este deporte. Yo ya me lo sabía, entonces era muy fácil para mí entender las narraciones, hasta las discusiones, y a veces cuando los jugadores decían les hacían sus entrevistas, yo podía entender mucho de eso y del baloncesto por igual. Pero con la conversación formal, o sea, con la conversación normal del día a día, seguía sucediéndome, porque las personas no me van a hablar sobre béisbol, o me van a hablar sobre básquetbol o sobre wrestling, que es menos común. Entonces, ¿qué era lo que yo debía hacer? Yo comencé luego, cuando ya tuve la oportunidad de accesar a Internet, a consumir material directamente en inglés. Para mí, estar enseñando el idioma inglés y no entender una canción era frustrante hasta que descubrí que las canciones tenían que ver mucho con el tipo de inglés que manejara el autor de la canción, o sea, el cantante. Cuando estamos escuchando una canción en rap, por ejemplo, esta canción tiene mucho de la jerga que se usa en el entorno de donde se desarrolló ese rapero, y uno tiene que conocer esa jerga, tiene que conocer ese tipo de habla para uno entender esa canción. Eso era algo que yo no manejaba. Y me pasaba mucho con el rap creado por la comunidad afroamericana. Era muy difícil entender, de hecho todavía lo es, porque no es el mundo al que realmente yo estoy acostumbrado a consumir. Pasa también cuando los cantantes son de otros países, se da la situación de que si el cantante es inglés, o sea, es de Inglaterra, tú sabes que tendrá una pronunciación diferente. También si es música country que estás consumiendo, hay muchos factores que van a hacer que haya cosas que tú no entiendas. Sin embargo, el inglés sigue siendo inglés, hay muchas que tú vas a entender. Pues estas pequeñas cositas comenzaron a ayudarme para yo poder comenzar a desarrollar lo que era mi habilidad de listening, que no está al 100%. O sea, a pesar de que han pasado los años, yo sigo creciendo a medida que voy escuchando a diferentes personas. A mí me gusta mucho algo que me ha ayudado enormemente en los últimos años es ver noticias en inglés. O sea, consumir noticias de canales como ABC News y otros como recuerdo un canal de New York que me parece que se llamaba Yes o algo por ahí, no recuerdo el nombre del canal. Eyewitness News se llamaba, realmente era así, ahora lo recuerdo. Perfecto, yo escuchaba 2008, 2009 estas noticias en inglés, pero era muy poco el tiempo que yo le dedicaba. Pues ahora en los últimos años he estado constantemente dándome cuenta lo mucho que te puede ayudar este tipo de contenido, porque es un contenido creado por nativos para nativos. O sea, no es que las noticias la hicieron en ABC o NBC o cualquier canal de esos para que nosotros los latinos entendiéramos la noticia en inglés. No, la hicieron para que el hablante nativo de inglés entendiera su noticia, pudiera escuchar sus noticias. Entonces nosotros como personas que estamos aprendiendo el idioma podemos beneficiarnos de ese contenido. ¿Qué pasa con las noticias? ¿Por qué las noticias son tan importantes para aprender inglés? Sencillo. Las noticias tienen una cantidad enorme de personas con diferentes acentos, diferentes pronunciaciones. Por ejemplo, en este tipo de noticias que son muy internacionales, pueden entrevistar en inglés a alguien que sea de Afganistán o a alguien que sea de Canadá, alguien que sea de Rusia o quizás de China,
hablando inglés con un acento diferente y todos estos acentos tú los estás consumiendo. Esa cantidad de input que tú estás recibiendo es hermosísima. Me doy cuenta que para nosotros es mucho más fácil entender cuando es un latino que está hablando inglés, está hablando una persona de Perú o de México o quizás de Colombia o Venezuela, República Dominicana. Para nosotros es más fácil, o sea, para nosotros los latinos es más fácil porque nosotros tenemos los mismos issues de pronunciación que estas personas. Pero cuando están hablando los nativos sentimos que están hablando muy rápido. Y esa es una conversación real, ese es un inglés real, inglés como el que tú vas a escuchar en el día a día. Las personas no van a ser como hacen los creadores de contenido para que tú aprendas inglés. Te hablan despacio, te hablan muy lento, con pronunciaciones sencillas, porque el interés de ello es que tú, como alguien que está aprendiendo el idioma, puedas entender. Pero a quien está dando la noticia no le interesa que una persona que habla cualquier otro idioma que no sea inglés entienda. O sea, somos nosotros quienes necesitamos buscar entenderlos a ellos. Entonces, consumir material en inglés me ayudó enormemente y me ha ayudado y me sigue ayudando. Por el tipo de metodología con el que yo comencé a aprender. Yo comencé a aprender con el Grammar and Translation Method hace muchísimo tiempo y esto ralentizó de una manera como demasiado arraigada el aprendizaje y el crecimiento que yo podía tener en el idioma. Si yo hubiera comenzado aprendiendo con el método comunicativo, con el Communicative Method o Approach, como se llama realmente, quizás hubiera sido mucho mejor. ¿Cuál es el Communicative Approach? Miren, esto es cuando nosotros estamos estudiando inglés o cualquier otro idioma en un ambiente donde se nos habla directamente en el idioma objetivo, o sea, en el target language. Si estás estudiando francés, te van a hablar solamente francés. Si estás estudiando inglés, te van a hablar solamente en inglés, o sea, en el target language, el idioma objetivo, el idioma que tú quieres aprender. Entonces, al principio esto puede ser muy difícil, pero es el método más efectivo porque comenzamos a escuchar y a captar los sonidos reales del idioma directamente sin tener que pensar en el de nosotros, o sea, en el idioma que nosotros hablamos de nacimiento, que es conocido como L1, lengua 1, o Mother Tongue, lengua materna. Entonces, el tipo de método que tú estás utilizando para aprender quizás no es el que más te conviene. El método gramatical, el método de traducción y de gramática es el método más pesado que hay, aunque parece el más fácil. Y les voy a decir por qué. Es el más difícil porque tú tienes que conocer la gramática para poder aprender el idioma. Y cuando hablo de conocer la gramática me refiero a que tú estés claro en qué es una preposición, qué es un sustantivo, un adverbio, qué es un verbo y cómo funciona. Pero aquí yo te voy a hacer una pregunta. Cuando tú eras pequeño, digamos 1 año, quizás 2, ¿alguien te dijo lo que era un verbo o lo que era un sustantivo o cómo se conjugaba, qué era un pronombre personal para que tú comenzaras a adquirir tu lengua materna, para que tú comenzaras a aprender tu español, por ejemplo? No, nadie te dijo eso. Tú comenzaste a adquirir el idioma escuchando a las personas que te rodeaban. Entonces, quizás ahora no tenemos la oportunidad de desarrollarnos en un entorno donde se habla el idioma objetivo, el target language. Por ejemplo, yo estoy en DR, yo estoy en República Dominicana y aquí no se habla inglés. A menos que tú vayas a los institutos o en las escuelas que están preparadas para eso y preparando a la gente para eso. Pero de manera general, yo puedo tomar 4 horas de clase en un curso de inglés por inmersión y luego ir a la tienda que nosotros acá le llamamos colmado o a una cafetería y pedir en español, porque no me van a escuchar en inglés alrededor. Y tengo una pequeña ventaja, y es que vivo en un pueblo turístico. Pero aquí la gente solamente habla inglés
o en los hoteles cuando tienen que servir a los turistas, en los cruceros, en las tiendas. Nosotros tenemos muchos gift shops, pero solamente ahí. En la calle nosotros no hablamos inglés, no es necesario. Entonces, el método que es más conveniente para ti no es el método gramatical, porque tú tienes que manejar la gramática en español y también tienes que agarrar esa gramática y llevártela para el inglés. Es como, hay cosas que en inglés ni siquiera existen como tal, como gramática o como construcciones, como estructura, y en español nosotros la usamos. Por ejemplo, si en español yo te hablo a ti del imperfecto, el imperfecto, yo venía. Yo venía, eso es una conjugación en español del pasado imperfecto. ¿Cómo yo llevo esto al inglés? Yo venía. No hay una forma en que yo pueda colocar el verbo come, que es venir, para que signifique venía, así como el verbo solo, sino que hay construcciones, hay estructuras. Por ejemplo, está la estructura used to, I used to come, si yo me refiero a que es una acción que yo hacía con cierta frecuencia, que es una de las formas del imperfecto en inglés. Yo venía todos los días. Yo venía a esta casa todos los días. I used to come to this house every single day or every day. Pero también está yo venía cuando tú te refieres a una acción que tú estabas haciendo mientras otra cosa sucedía. Yo vi a tu hermana cuando yo venía. I saw your sister as I was coming, or when I was coming, or while I was coming. I was coming. No hay una forma de decir yo venía solo con el verbo. Y en español yo tengo eso. Y yo tengo que saber lo que es el imperfecto para entonces buscar cómo lo digo en inglés. Y el subjuntivo también. Y cómo conecto una preposición con un objeto y todo eso. Entonces, el caso es que nosotros adquirimos la gramática en nuestra edad de la adolescencia, más o menos. La gramática como tal se enseña en mi país a final del segundo ciclo de primaria. Entre el final del segundo ciclo de primaria y el inicio de la secundaria. Ahí es donde nos comienzan a hablar sobre diptongos, triptongos, hiatos, palabras agudas, graves, esdrújulas, que el sujeto, que el predicado, que el adverbio, que las preposiciones. Esos accidentes gramaticales los vamos aprendiendo en ese periodo. Y eso, aquí en nuestro país, aproximadamente el estudiante tiene 9, 10, 11 años, 12 años. O sea, que ya tú tienes prácticamente 8 años hablando el idioma y es cuando tú comienzas a descubrir la gramática. Entonces, en el método de traducción te enseñamos la gramática como tal, atendiendo a que ya tú eres un adulto, que ya tú tienes conocimiento gramatical, pero no todo el mundo tiene ese manejo de la gramática. O sea que este método no funciona para todo el mundo. Y aparte de que no funciona para todo el mundo, no te puedes quedar solamente con lo que aprendiste en el instituto. Tienes que comenzar a hacer crecer tu idioma basándote en las 4 habilidades. Las 4 habilidades básicas y los 2 complementos gramaticales y de vocabulario. Habilidades básicas: el listening, escuchar; el speaking, hablar; el reading, leer; y el writing, escribir. Esas son las 4 habilidades básicas. Y los complementos perfectos son grammar and vocabulary. Gramática y vocabulario. Pero la gramática se aborda ya cuando uno tiene cierta experiencia en el idioma. Los expertos no recomiendan enseñar basado en la gramática. Ojo, sí funciona. Yo aprendí así. Y tuvo sus pros y sus contras. O sea, tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo le mencioné una de las desventajas. El listening se fue al caño porque no había mucho listening. No teníamos esa particularidad. Sin embargo, hoy en día tenemos las herramientas que están de gratis en todas las redes y plataformas sociales. Para tú mejorar tu listening, tú tienes muchísimos programas, tienes series, tienes películas. Si tienes acceso a internet, tú tienes todo y todo está for free en el internet. Todo está de gratis, así que tú puedes aprovechar todo eso. Entonces,
Hay otros métodos, otros llamados approaches. Un approach es como la metodología que se utiliza. Estaba el direct method, el natural method, y habían otros más. Pero de todos ellos es el communicative el que sobresale. ¿Por qué es el communicative? Porque el communicative te pone en el ambiente real, en la situación de comunicación real. O sea, ¿cómo tú vas a comprar a un supermercado? ¿Cómo debes pedir? ¿Cómo deben ser las preguntas que tú debes hacer? Cuando tú aprendes solamente basándote en la gramática y en el vocabulario, pasan cosas como lo siguiente. Vas a una tienda y dices, dame una libra de azúcar. Dame. Nosotros lo decimos así en español. ¿Cómo lo vas a hacer en inglés? ¿Vas a decir give me? No, vas a decir give me, let me get. O can I get, o can I have. Pero no give me. Entonces, el problema es que nosotros aprendemos muchas estructuras sin contexto. Y eso nos dificulta al comunicarnos en la realidad. ¿Cómo podemos combatir esto? Yo te he dado varias claves aquí. Busca contenido en inglés creados por hablantes nativos para nativos. Y puede sonar un poquito contraproducente porque yo soy un creador de contenido y soy latino, no soy nativo. O sea, hablando inglés. En español sí, claro que sí. Pero te estoy recomendando que busques material de nativos para que lo escuches a ellos. Puede ser cualquier tema. Puede ser una comedia, esos sketches de comedias que dicen que si tú puedes entender los chistes que hacen en un stand-up comedy, una comedia donde el personaje está parado haciendo chistes ahí en vivo, si tú puedes entender eso, tú hablas inglés. Puedes buscar cursos de cocina en inglés. ¿Te gusta cocinar? Búscalos en inglés. Y a medida que vaya desarrollándose el asunto, trata de no correr, de no salir corriendo para el español. No importa que no entiendas el idioma, eso se va adquiriendo con el tiempo y con la mucha repetición. ¿Te gustan los programas deportivos? Busca programas deportivos. Cuando tú entres al mundo del béisbol y tú aprendas lo que es un hit, un double, un triple, que tú sepas quién es el pitcher, el catcher, quién es el coach, quién es el shortstop, o que sepas terminologías con right field, left field, o una que yo no aprendí no hace mucho tiempo, lo que era un balk en béisbol. Yo lo escuchaba mencionar, pero no sabía lo que era. Entonces tú vas a comenzar partiendo de cositas que tú sabes y ese vocabulario tuyo se va a ir expandiendo, tú vas a poder ir creciendo, vas a aprender mucho más. Aprender un idioma es un proceso. La gente por lo general no tiene paciencia, comienza a hacer algo y luego dice, no, yo no puedo y lo deja. No, sigue hasta donde puedas y luego continúa con otra cosa. Y tú te vas a dar cuenta que nuestro cerebro, nuestro subconsciente funciona de una manera muy divertida. En el momento que tú menos lo esperas, eso que tú estabas tratando de decir o de pronunciar y que aquella vez no pudiste, te va a salir de manera natural. Porque cuando ya tú sueltes el estrés, ya no estés estresado o estresada y no estés dándole tanta mente, pensando tanto en eso, el cerebro lo va a soltar de una manera fácil y sencilla. Yo he pasado trabajo con algunas palabritas para pronunciar en inglés. Responsibility se me hacía muy difícil. Decir important y no decir important era una situación muy común en mí. Ese important no me salía para nada. Internet. Pasé muchísimo rato, duré mucho tiempo pronunciándola, practicando para que me saliera. Y adivine qué, no me salió. Y luego que lo solté, en otros momentos de comunicación en el idioma, me salió de manera fácil. Hay otras que todavía me dan problemas. Hay muchas palabras con las que yo tengo issues, tengo situaciones, tengo inconvenientes para pronunciarlas. Sin embargo, eso no me desanima.
Yo lo que hago es practico la palabra, practico la palabra, practico la palabra lo más que puedo. Luego la dejo tranquila, en paz, ahí un ratito, un tiempo. Y más adelante vuelvo con ella otra vez. Y me doy cuenta de que se me hace más fácil pronunciarla. Dice una amiga mía que a ella se le dificultan las pronunciaciones de TH, Z en inglés, la Z española, sacarla, que tiene que sonar con la lengua rozando nuestros dientes, en palabras como gracias, thank you, este sonido, thank you, everything, something. Ella me dice, Robert, me pesa la lengua para pronunciar eso. Sin embargo, yo he estado observándola últimamente y veo con beneplácito, o como se diga en español, cómo a ella le sale de manera natural y lo pronuncia bien. Y digo, no que no podías. Y sí, puede. Aprender un idioma, como te dije antes, es un proceso. Ten paciencia. Celebra cada triunfo. Cada cosita que tú aprendas, sea una gramática, sea una palabra nueva, sea algo que entendiste que antes no sabías que estaba ahí. Eso es motivo para que tú lo celebres. Tienes que celebrar cada uno de esos triunfos. Y si no has encontrado el método correcto para aprender inglés, ya va a aparecer uno. No te preocupes, sigue buscando. Que entre todos va a llegar un momento que tú vas a encontrar esa piedrecita angular que tú necesitabas para comenzar a edificar tu conocimiento en el idioma. Te vas a poder comunicar. Cada creador que yo he visto en YouTube, porque sigo a muchos creadores, de cada uno de ellos me nutro. Cometo errores porque al ser humano somos imperfectos. Y cada vez que veo algo de ellos y lo aprendo y puedo confirmar, digo, wow, mira qué bien, aprendí algo. Tengo casi 30 años trabajando con el idioma, entre estudios y trabajo. Y me emociono como el primer día cuando aprendo una palabra nueva. Cuando alguien me corrige algo. Cuando alguien me dice, mira, esto no se debería usar así, se dice así. Y yo, qué bueno. Puedo aprender algo nuevo. Tengo algo nuevo para enseñarle a mis estudiantes. Sigo a esos creadores que tienen miles y miles de seguidores y todo eso, y veo sus clases y me nutro de la palabra y sigo aprendiendo. Veo mis noticias cada mañana mientras me estoy bañando, prendo mi noticia y escucho, y todo lo que yo pueda sacar que pueda beneficiar a mis estudiantes lo saco de ahí y trato de aplicarlo, y seguimos siendo imperfectos. Entonces trata de no rendirte, trata de seguir adelante. Yo traté de tomarme este momento para motivarte a que sigas adelante, a que no te detengas, a que no importa todos esos obstáculos que aparezcan. Al final del día, cuando tú mires atrás, te vas a dar cuenta lo mucho que tú has avanzado. Sigue adelante. Si quieres, no sigas mi canal. No importa. Lo importante es tu crecimiento. Y si puedes encontrar ese crecimiento en cualquier parte, tómalo. Toma todo, aprende todo y aprende de todos. Y todo lo que aprendas, aplícalo. Que todo lo que sea para tu beneficio será para beneficio de todos los demás también. Porque tarde o temprano mucha gente se va a beneficiar de lo que tú has aprendido. Nos vemos en un próximo video y gracias por dedicarnos un tiempito. Bye.